Un INE carente de ética. El viernes por la noche corrió la noticia de que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación regresó el asunto sobre las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio por el partido político Morena al Instituto Nacional Electoral. En el caso de Raúl Morón, el tribunal establece que el candidato de Morena a la gubernatura en Michoacán mantiene su derecho a ser votado por el pueblo y que el INE debe aplicar una sanción proporcional a la falta cometida por haber presentado su reporte de gastos de precampaña de manera extemporánea. Con Salgado Macedonio la situación es distinta. El tribunal considera que al no presentar el reporte de gastos con oportunidad y omitir hacerlo fuera del tiempo en que pudo ser considerado extemporáneo, se impide que el tribunal considere como legalmente obligado mantenga su derecho a ser votado. No obstante, señala al Instituto Nacional Electoral que debe reconsiderar la sanción emitida contra Salgado Macedonio, pues hoy puede verse como excesiva. Debe hacer una revisión del caso para determinar si las acciones de Macedonio impidieron realmente que la unidad de fiscalización del INE desarrollara su actividad en tiempo y forma. Se solicita al INE aplicar una sanción proporcional al grado de afectación que pudo haber generado el rebase en el tiempo de entrega de los reportes de gastos del candidato de Morena. El Tribunal Electoral no excluye que el INE ratifique la sanción de dejar sin registro a Salgado Macedonio, pero sí manifiesta que solo podría considerarse legítima si la falta del candidato de Morena en Guerrero fuera de una gravedad que hiciera evidente que el trabajo de la unidad de fiscalización del INE se vio afectada para realizar su trabajo. En ese sentido, hay que manifestar lo siguiente. El asunto de Salgado Macedonio pone sobre la mesa dos derechos electorales. El primero, principal y constitucionalmente otorgado a todo ciudadano, para ser votado dentro de un proceso electoral. Votar y ser votado es una regla consagrada en nuestra Constitución. El otro derecho electoral que tiene validez y debe ser observado es el de rendir cuentas a los ciudadanos, no al INE, sobre la manera en que se utiliza el dinero público dentro de un proceso electoral. La fiscalización de los recursos es importante para evitar que se realice un gasto desproporcionado de dinero del pueblo e impedir que entren en las campañas recursos de la delincuencia organizada o de la de cuello blanco. Estos dos derechos deben estar equilibrados en este caso, según lo manifiesta el Tribunal Electoral. No se puede restringir el derecho a ser votado, a menos que exista una falta de tal gravedad que amerite la sanción máxima, que puede aplicarse a un ciudadano que pretende competir por un puesto de elección popular. La sanción que se aplique a Raúl Morón es lo de menos. Él mantiene su candidatura y, de acuerdo a todas las encuestas conocidas hasta el momento, será el próximo gobernador en Michoacán. Lo que suceda en el caso de Salgado Macedonio será lo interesante. Algunos de los consejeros que votaron en favor de la aplicación del mismo criterio utilizado en el caso de Raúl Morón respecto a Salgado Macedonio señalaron lo siguiente. La unidad de fiscalización del INE había adquirido el compromiso mediante el Acuerdo General 8 OIC-INE/08/2020 de dar conocimiento a los precandidatos de cualquier posible omisión financiera en que pudieran estar incurriendo. Esto se haría utilizando medios electrónicos preferentemente, pero en algunos casos esta unidad lo hizo en forma personal. Se intentaba con esto que los precandidatos pudieran subsanar oportunamente esas fallas. En el caso de Salgado Macedonio, esto no fue así. La unidad de fiscalización reportó la omisión al partido político cuando el tiempo se había agotado, lo cual impidió que Macedonio tuviera la oportunidad de dar cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Además, el dar parte de la omisión al partido político es contrario a lo que establece la ley, porque esa misma ley está sancionando al candidato y no al partido. El INE no debió triangular sus observaciones, utilizando a Morena como intermediario. El precandidato era Salgado Macedonio. Él debió ser informado directamente.
Él es quien está recibiendo la sanción, no su partido. Otro señalamiento que realizaron algunos magistrados del Tribunal Electoral es en el sentido de que, al no haber dado la oportunidad a Salgado Macedonio de cumplir, aunque fuera de manera extemporánea, con su reporte financiero, le fue negado su derecho a subsanar con oportunidad su falta. Al notificarle después de cerrarse los plazos para rectificar que se abría un proceso sancionador en su contra dentro del INE, lo único que podía hacer Salgado Macedonio era intentar una defensa, dentro de la cual la reparación del hecho era imposible. Por último, esos magistrados que votaron a favor de un mismo dictamen para Raúl Morón y Salgado Macedonio señalan que no existió daño en el trabajo que desarrolla la unidad de fiscalización del INE por la omisión de los reportes financieros de estos dos precandidatos de Morena. Ambos reportes son en ceros, no alteran la contabilidad y vigilancia que realiza el INE en cuanto a gastos de campaña. No hubo afectación y en todo caso, al ver que se trataba de reportes donde se señala que no hay gasto alguno por parte de los precandidatos, la unidad de fiscalización del INE pudo incluso integrarlos a su registro general sin mayor problema y aplicando una sanción proporcional a una falta menor. Falta ver cómo termina este asunto, que hoy regresa a los consejeros del INE. El derecho a ser votado es ley constitucional y solo puede restringirse si existen faltas de suma gravedad para aplicar una sanción que lo limite. El derecho a fiscalizar gastos de campaña importa en cualquier elección, pero en este caso no hubo gasto de campaña que reportar. Se omitió presentar una declaración en ceros. La ética no ha acompañado al INE desde que fue IFE. Se ha prestado a fraudes de todo tipo y habla de respeto a la Constitución, cuando los consejeros electorales violan la Carta Magna al negarse a ganar menos de lo que recibe el presidente del país. En el caso de Salgado Macedonio, hay consigna de la derecha para dejarlo fuera de la contienda electoral en Guerrero. Al igual que Raúl Morón, las encuestas señalan un triunfo aplastante de Macedonio en el estado. Esperemos la decisión final del INE. La ética no los distingue. Interpretan la ley de la peor manera posible. Pero hay un pueblo que los vigila y sabe cómo responder a su falta de principios. La derecha no tendrá el poder en Guerrero y el resto del país, si así no lo quiere el pueblo en las urnas. Se acabaron los tiempos del fraude electoral, cobijado desde el INE. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Este es un llamado para defender la democracia. A días de iniciar las campañas, el INE, de manera desmedida y arbitraria, decidió eliminar los registros de varias candidaturas de Morena. Este es un golpe a la democracia y al derecho del pueblo a decidir. Pero nuestro movimiento siempre ha luchado a favor de unas elecciones justas y así lo seguiremos haciendo. Por eso nos manifestamos de manera pacífica, para demostrar nuestra inconformidad, exigir una contienda limpia y defender las leyes que garantizan los derechos de las y los mexicanos. Exigimos un árbitro imparcial. Si algunos consejeros del INE quieren ir contra Morena, que se afilien a un partido político y compitan por la vía democrática.
Confiamos en que el Tribunal Electoral haga justicia y devuelva a nuestras candidatas y candidatos el derecho a ser elegidos. En Morena, estamos en pie de lucha, en defensa de la voz del pueblo. Esta batalla no es solo porque es injusto que cancelen las candidaturas, sino para defender la democracia. Morena, la esperanza de México. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia. De defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. Se han agrupado con ese propósito. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. Y eso no lo vio el INE, no vio nada. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan, cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial, cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.